Mayo de 1945. La guerra en Europa ha terminado. Alemania está ocupada. La concordia entre los vencedores es solo fachada. Detrás empieza la preparación de una posible nueva guerra. El mundo se divide en este y oeste. Los Estados Unidos contra la Unión Soviética. El telón de acero es impenetrable. Los norteamericanos apenas tienen conocimiento acerca de la fuerza del enemigo y tienen que espiar con aviones cueste lo que cueste. Hay batallas aéreas sobre regiones de la URSS y 155 muertos por lo menos. Era una partida de ajedrez aérea, un juego permanente. Jugábamos con las negras. Siempre nos tocaba el segundo movimiento. Un juego mortal, espionaje electrónico desde el aire y vuelos secretos para fotografiar regiones interiores de la URSS. Una guerra aérea secreta. Me sentía como un intruso, pero no mal. Camarada Khrushchev, si pudiera, me convertiría en un cohete, volaría hasta allí y derribaría a este parásito. Ante la posibilidad de que el otro bando pudiese atacar, decidimos que quizá fuese mejor hacerlo primero. Un juego peligroso por el poder sobre el mundo. La guerra aérea de espionaje de las superpotencias sigue siendo un secreto de la Guerra Fría. Ni el pueblo americano ni el ruso tenían la más mínima idea, solo los gobiernos. Operaciones clandestinas sobre la URSS. Solo se conoce el infortunio de un desaparecido. Octubre de 1952. Un avión espía de largo alcance está operando en el norte de Japón, en la zona fronteriza con la Unión Soviética. Cazas soviéticos despegan. A bordo de un buque guerra, el marinero Vasily Saiko escucha la conversación entre ellos a través de altavoces. Nuestros pilotos informaron. Nos están disparando. Nos han disparado. El mando de los cazas respondió. Muerte al buitre. Y así acabaron con ellos. A bordo del B-29 mueren 8 norteamericanos. Uno de ellos lleva apenas 2 años casado y acaba de ser padre, John Dunham. Su esposa Mary le está esperando en los Estados Unidos. Estaba planchando cuando vi el reportaje sobre el B-29 que fue derribado sobre las Islas Kuriles. El avión había despegado de Yokota. Me preguntaba si mi marido conocería a alguien de la tripulación. Las dotaciones de los barcos soviéticos son testigos de la acción y buscan sobrevivientes del avión derribado. Vasily Saiko encontró a uno de los pilotos. Creíamos que podía estar vivo. Aún no le habíamos visto entero. Tiré de su pierna hasta acercarlo al bote. Entonces nos dimos cuenta. No tenía cabeza. Era un cadáver. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos envía un telegrama a Mary Dunham con la noticia de la desaparición. Me quedé aturdida del impacto. Después, durante mucho tiempo, no quería aceptar su destino. Luego volvieron los sentimientos. Era como si alguien me hubiera partido por la mitad con un cuchillo enorme. Como si todos mis nervios, mis sangrantes terminaciones nerviosas, estuvieran colgando al aire. Era un dolor horrible. Vasily Saiko lleva el cadáver de John Dunham a tierra. Entonces vi en uno de sus dedos un anillo grande de oro puro. Lo quería ver de cerca y tiré de él. Salió fácilmente. Leí Academia Naval. Se queda con el anillo del enemigo muerto. Me había asaltado una idea. Sentía la necesidad de contarles a sus familiares su muerte trágica. La prueba iba a ser el anillo.
Se lo queda más de 40 años. Cuando acabó la Guerra Fría, llevó el anillo a la embajada norteamericana. Esta gente que era tan pobre guardaba un anillo tan valioso sin venderlo. Quería que algún día una familia americana se sintiera mejor. Pensaba en nosotros durante todos estos años. Es maravilloso. Nunca podré agradecerlo lo suficiente. Enemigos que se convierten en amigos. Vasily Saiko visita a Mary Dunham en los Estados Unidos. Ella le regala el anillo a la hija que nunca pudo conocer a su padre. Los restos de John Dunham, exhumados de las Islas Kuriles y llevados a los Estados Unidos, fueron enterrados solemnemente en el cementerio militar de Arlington, el único de 155 pilotos desaparecidos en la guerra aérea secreta. Wiesbaden, 8 de abril de 1950. Cuartel general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Europa. Reunión para una misión. 10 especialistas en electrónica reciben una orden secreta. A mediodía despega un avión de reconocimiento tipo Privateer. Oficialmente se dirige a Copenhague, pero en realidad el capitán John Fetty y el copiloto Howard Sitchaff toman otro rumbo. Los especialistas de espionaje a bordo se interesan por las pruebas de los nuevos cohetes rusos desde submarinos. Tienen que espiar la radio del enemigo, captar emisiones de radar, reunir datos. El 8 de abril nos comunicaron desde Alemania que había despegado a las 12 del mediodía. Los rusos están perfectamente informados del vuelo. El centro de los servicios secretos de los Estados Unidos en Wiesbaden está siendo observado de manera continua. Los espías están por todas partes, en la base aérea de Irvine, en los alrededores. Sobre Alemania se extiende una red de espías soviéticos. Nos informaron de que había miles de agentes espiando edificios militares y civiles para los soviéticos y la República Democrática Alemana. Nadie sospecha en este momento que los soviéticos han tomado una decisión. Por vez primera van a interceptar un vuelo de espionaje. Cuando el Privateer se acerca a la costa lituana, comienza la acción. En cuanto los radares detectan el avión, despegan los cazas interceptores soviéticos. Uno de los pilotos es Anatoly Gerasimov. Lo saludé y vi que el piloto estaba sonriendo. Le ordené seguirnos a tierra haciendo un movimiento con las alas, que es la señal internacional. Pero no me obedeció. Giró y voló en dirección al mar. Lo comuniqué a tierra. Me dieron el código de relámpago, que significaba abrir fuego. Entonces disparé. Sorpresa entre la tripulación norteamericana. Vuelan fuera de las 12 millas. Hasta ahora los soviéticos nunca los habían atacado. No era una sensación agradable, tengo que admitirlo. Se trataba de un colega y tenía que matarle, pero esa fue la orden. Él también tenía su orden, ve y traspasa la frontera. Los dos cumplíamos órdenes. El radar británico registra el combate. Ante la prensa, los norteamericanos sostienen la versión de la pérdida de un avión de prueba desarmado. Comienza una búsqueda febril. Pronto se encuentran manchas de aceite y restos del avión. Después, el morro del Privateer. Y una balsa salvavidas hinchable con las escotillas abiertas y raciones de supervivencia. ¿Y los supervivientes? Los soviéticos dicen que han derribado un avión espía norteamericano sobre su territorio, que ha estallado. Los norteamericanos no siguen buscando. La tripulación ha desaparecido. 5 años después, una sensación. John Nolde, un norteamericano que regresó del Gulag, dice haber visto 8 hombres de la tripulación del Privateer en el campo de Vorkuta. Los soviéticos lo niegan. El caso es misterioso. Esta historia es el último gran secreto de la Guerra Fría. También Gerasimov cree haber disparado aviones espías de otro tipo. En aquel entonces existían los llamados hermanos forestales en Lituania, a los que ayudaban los norteamericanos lanzando paquetes con alimentos, volando una y otra vez sobre nuestro territorio y violando repetidamente nuestras fronteras.
George F. Kennan desarrolla una estrategia, la destrucción de la Unión Soviética desde dentro con grupos de partisanos, con la ayuda de Reinhard Gehlen, jefe del espionaje de Hitler, ahora al servicio norteamericano. Recluta desertores soviéticos como hizo en el Tercer Reich entre los desplazados por la fuerza, expulsados y fugitivos. Se les prepara para su servicio de agentes y partisanos en campos de entrenamiento secretos de los Estados Unidos y Alemania. Esta es una filmación en uno de esos campos, con voluntarios reales, por eso se cubren con máscaras. Los espías aprenden a tener cuidado con detalles como cortes de pelo típicos del lugar, vestimenta adecuada y otras características para el camuflaje perfecto. Después son llevados en lanchas o en aviones al Báltico u otros países satélites soviéticos. Son centenares. Otra vez Wiesbaden juega un papel importante. Los pilotos reciben las órdenes, saben lo justo para poder ejecutar su misión y nada más. Por vez primera, uno de los pilotos habla de sus operaciones altamente secretas ante una cámara. Encontrábamos a la gente ya en el avión. ¿Quiénes eran o qué hacían? No lo sé. El piloto solo conoce el punto de destino. Volábamos muy bajo, de noche, sin luces. Llegábamos y soltábamos a alguien. Vuelo rasante por debajo del alcance del radar. Un trabajo de especialistas. Al volar entre las montañas de la zona, estábamos muy ocupados con los mapas. Teníamos 3 en la cabina, uno en las manos del navegante y los otros para los pilotos. Había que tener sumo cuidado para seguir la ruta. Los destinos se encuentran en los países satélites de la Unión Soviética, con frecuencia en Letonia, Rumanía, Albania y Ucrania. La mayoría de las veces los agentes saltan en paracaídas. De vez en cuando los aviones aterrizan para recoger a alguien. Escenas de una película de entrenamiento muestran una misión perfecta. Un grupo de la resistencia recibe al espía. Pero la realidad es bastante distinta. Las operaciones están completamente infiltradas por los soviéticos. En Inglaterra, el jefe del espionaje británico exterior, Kim Philby, informa de las misiones a sus verdaderos superiores que están en Moscú. Muchas veces, los soldados soviéticos están esperando en el lugar de destino cuando llegan los agentes. La idea de derribar desde dentro a los estados comunistas resultó ser un sueño, un fracaso absoluto. Probablemente por ello esas operaciones siguen siendo secretas a día de hoy. Lo cierto es que los servicios secretos occidentales no consiguieron prácticamente ninguna información sobre la fuerza real del aparato militar soviético. El telón de acero es impenetrable a la hora de conseguir información. Las tensiones van en aumento. En 1948, el bloqueo de Berlín. Stalin amplía su reino en Europa, el sistema soviético se extiende. China ahora también es comunista. El responsable del lanzamiento de bombas nucleares y del puente aéreo de Berlín, Curtis LeMay, no se contenta con el mero abastecimiento de un Berlín aislado. Prácticamente se levantó de un salto y gritó: "Eso no es verdad. Yo no quería eso". Estuve allí sentado haciendo de abogado del diablo. Intenté convencerles para que cogieran unos cuantos tanques o camiones y excavadoras para romper el bloqueo. ¿Qué podrían haber hecho los soviéticos? Nosotros teníamos la bomba atómica, ellos no. 1949. Explosión de la primera bomba atómica soviética, años antes de lo que Occidente esperaba. 1950. China comienza la invasión de Corea. El 55% de los norteamericanos creyó que sería el inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Es Corea otra escenificación de los soviéticos? ¿Stalin quiere el poder mundial a cualquier precio? Truman amenaza con el lanzamiento de una bomba atómica. El mundo está al borde de una guerra nuclear. Militares norteamericanos de alto rango como Nathan Twining y Curtis LeMay creen que es inevitable. Mejor ahora, mientras los soviéticos sean todavía débiles.
En el Instituto de Guerra Aérea de la Aviación estadounidense, los oficiales abordan en estudios y simulacros si se podría ganar a la Unión Soviética y cómo hacerlo. Se investiga minuciosamente el efecto de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Resultado, la destrucción era menor de lo esperado. Las consecuencias de la radiación son horribles. Por primera vez se habían usado armas de destrucción masiva contra civiles, pero la producción industrial podría haberse recuperado en cuestión de un mes. Una guerra nuclear contra la Unión Soviética duraría un año y atacando a los norteamericanos costaría menos de 3 millones de muertos. Pero el enemigo no estaría totalmente derrumbado. ¿Y cómo ocupar este territorio gigantesco? Ambas superpotencias trabajan intensamente para mejorar mediante ensayos el efecto destructivo de sus bombas atómicas con éxito. A partir de 1955, una guerra nuclear significa la destrucción del mundo. Para poder llevar las bombas hasta su destino, la Unión Soviética copia el avión norteamericano B-29, el que bombardeó Hiroshima, y amenaza, a pesar de su inferioridad militar, con una guerra. Se discutió intensamente la cuestión de un golpe preventivo. Militares de alto rango lo pidieron incluso en la prensa, pero el gobierno de nuestro país no quiso ir por este camino. Mientras, los norteamericanos disponen de un nuevo avión de bombardeo, el Convair Peacemaker. Superando al B-29 puede alcanzar su destino y volver. Un gigante del aire con 30 horas de autonomía y 10 motores. El B-36 produce un ruido imposible de olvidar cuando se ha oído. Yo vivía en un campamento de caravanas en Fairchild por donde pasaban los B-36 al aterrizar. Nuestra caravana daba saltos. Hacía un ruido curioso. Hubo una versión ultraligera como avión de reconocimiento de vuelo a gran altitud lleno de cámaras para fotografía aérea, una de ellas con 6 metros de distancia focal. En 1953, Doug Morell participó en esas misiones que hasta hoy siguen siendo secretas y que oficialmente nunca existieron. Le llevan sobre los países satélites, probablemente también de la URSS. Los MiG soviéticos intentan detener al B-36, pero no lo consiguen. Vuela demasiado alto para los cazas. Uno de los navegantes dijo, algunos cazas vienen hacia aquí. No nos preocupamos en absoluto. Venían de frente, pero no pudieron cortarnos el camino. Merodearon por allí durante un tiempo. La cosecha de los vuelos, imágenes aéreas para nuevos mapas de la Unión Soviética. Mapas donde figuran los objetivos más importantes de una posible guerra nuclear. Hasta entonces, las fuerzas aéreas estadounidenses trabajaban con anticuados mapas alemanes basados en fotos de los aviones de reconocimiento nazis antes del ataque a la Unión Soviética en 1941. Los soviéticos eran especialmente sensibles a cualquier vuelo sobre su nación. Algunos pensaban que podría ser el preludio de la guerra. Por otro lado, los norteamericanos habían sufrido Pearl Harbor por falta de conocimiento del enemigo. Los norteamericanos siguen sin saber apenas nada. Sin embargo, creen en la propaganda soviética que exagera desmesuradamente. 1954, exhibición aérea en Tuchino. Los soviéticos presentan un nuevo bombardero, el Myasishchev Bison. ¿Estará listo para usar? ¿Cuántos hay? Esto solo se puede averiguar mediante exploraciones fotográficas durante el día. Se da la orden para esta arriesgada misión a una escuadrilla norteamericana estacionada en Inglaterra que acaba de recibir nuevos aviones. Cuando salimos de la reunión, el coronel Preston me agarró del brazo y me dijo: trae a tu tripulación. Seguimos a nuestro jefe hasta una de las salas de estudio de objetivos. Hal Austin recibe escasa información de los detalles. Dijo que no quería que el navegante hiciera las anotaciones de manera habitual, que lo escribiésemos todo en el mapa. Y si ocurre algo durante la misión, os coméis el mapa. Tenía que sobrevolar 9 bases de bombarderos y fotografiarlos. ¿Qué pensó cuando recibió esta orden?
¿No nos estábamos entrenando para la Tercera Guerra Mundial en aquellos días? En 1954 recibimos los nuevos aviones. Deseábamos tenerlos a punto para el combate. Estábamos en Inglaterra y recibimos esta orden. Pensamos que quizá este vuelo fuese el inicio de la Tercera Guerra Mundial, pero no tenía ni idea. Éramos profesionales, entrenados por el general LeMay. Cuando alguien nos decía, esta es vuestra misión, estábamos listos y no había lugar para otra cosa que no fuera cumplirla como se nos hubiese ordenado. 3 aviones vuelan en dirección a Noruega, igual que en los entrenamientos habituales. Cuando 2 de las tripulaciones giran para volver, se asombran al ver que Austin sigue en dirección a la Unión Soviética. Poco después llega a la costa. Al principio todo marcha bien. Hacen las primeras fotos. Cuando llegamos al tercer objetivo, vimos los primeros cazas. No alcanzaban nuestra altitud y parecían MiG-15. Los MiG se pueden ver incluso en las fotos que hace Austin. Pero su bombardero vuela más alto que los MiG-15. Lo que no sospechan ni él ni los oficiales del servicio secreto que habían planeado este vuelo es que los soviéticos tienen estacionados en esta región el nuevo MiG-17. Es capaz de alcanzar la misma altitud que el Boeing Jet. Estos MiGs se acercan hasta una distancia que permite disparar. De pronto veo cosas raras alrededor del avión. Era munición trazadora. Hasta entonces solo la había visto en películas. Por vez primera la vi en realidad. Y mi copiloto dijo, nos están atacando. Hice un par de comentarios muy feos sobre el oficial de inteligencia que aseguró que no habría problema, que no estarían allí los MiG. El navegante me gritó desde el morro que tenía que corregir el rumbo para el siguiente objetivo. La metralla averió la radio y perforó el morro. Con el avión perdiendo combustible, Austin sigue su misión dejando atrás los MiGs y fotografiando el resto de los objetivos. Consigue llegar hasta Finlandia. Necesita repostar urgentemente y lo solicita con la radio casi destruida. El piloto del avión nodriza de la base inglesa apenas entiende algo. Me oyó y reconoció mi voz. Llamó a la torre en Mildenhall, comunicando el despegue de emergencia para repostar a un B-47. La torre le dice negativo. No puede despegar porque tienen otra emergencia. Un caza tiene problemas. Quiere aterrizar. El piloto del avión nodriza se opone. Dice que él también declara una emergencia y pregunta cuánto debe esperar. El caza responde que unos 5 minutos. Le da tiempo y le dice a la torre, estoy despegando. A pesar de las amenazas de la torre, el piloto del avión nodriza despega y alcanza a Austin sobre el Mar del Norte, en el último minuto. El copiloto sigue jurando hasta el día de hoy que el indicador de combustible estaba a 0 cuando nos colocamos detrás del avión nodriza. Las fotos se han salvado. Comprobarán que el bombardero Bison todavía no supone ningún peligro. Frankfurt. Aquí y en Wiesbaden está estacionado el escuadrón de apoyo número 7499. Tras este inofensivo nombre se esconde una de las unidades más importantes del espionaje aéreo norteamericano. Cargados de equipos de reconocimiento, los aviones supervisan las emisiones de radiotelefonía, el radar y la estructura organizativa de los soviéticos. Una especie de aspirador electrónico que no se pierde nada. Uno de los especialistas a bordo, Robert Kiefe, de 20 años de edad. Gente de mi grupo que tenía 22 años nos parecía bastante vieja. A esta edad no se tiene sensación de peligro inminente. Me gustaría decir que no tiene suficiente cabeza, pero no es así. La vida es muy nueva y no se va a terminar a los 19. Es imposible. Era emocionante saber que volábamos en zonas no muy seguras, con esos aviones viejos que también eran peligrosos. El motor está ardiendo. ¡Qué interesante!
Sé que suena estúpido, pero nos divertíamos. Hasta que mataron al 20% de mi equipo, yo disfrutaba. La unidad recibe nuevos aviones Hércules para una misión especial. Mi mejor amigo formaba parte de esa tripulación. Me sustituía en el que había sido mi trabajo. Reconocimiento electrónico a lo largo de la frontera turco-soviética. El Hércules tiene que circular entre dos instalaciones de radioelectrónicas, Trabzon y Van, para espiar a los soviéticos. Pero la tripulación aún no está familiarizada con el nuevo avión. Toma un rumbo erróneo hacia la estación de Erevan, situada detrás de la frontera, que emite en la misma frecuencia. Nuestra gente en Darmstadt veía cómo el avión se apartaba de Trabzon unos 80 kilómetros como mucho, contemplando durante casi media hora cómo se dirigían hacia lo que sabían que iba a ser la destrucción. No hay conexión por radio. No pueden advertir que la defensa aérea soviética está activada. Despegan los cazas que esperan tras la frontera. El avión desarmado es una presa fácil. Imágenes originales de las cámaras soviéticas. El avión Hércules es derribado cerca de la frontera. Sobre las 2 de la mañana nos despertaron en el barracón y nos dijeron que el avión se había estrellado. No nos dieron ninguna información de que lo habían derribado. Probablemente había sido en las montañas Atlas, en el este de Turquía, y nos iban a enviar allí para buscarlo. Estábamos impresionados. Recuerdo perfectamente cuando íbamos sentados en el avión. Éramos 5 personas diciendo, los encontraremos, los vamos a sacar de allí, veremos algo que brille en uno de esos valles, los salvaremos y nos estarán muy agradecidos. Intencionadamente mandan al equipo de búsqueda a una zona errónea. Oficiales de alto rango preparan una versión de los acontecimientos, mientras que los pilotos buscan desesperadamente y sin éxito a sus compañeros, lejos del lugar donde han sido derribados. Recuerdo que me alejé para poder llorar. No puedes dejar que nadie te vea hacerlo. Los hombres no lloran. Cuando la tripulación vuelve a Frankfurt, sus habitaciones están vacías. Han desaparecido los documentos y se han borrado las huellas, como si la unidad nunca hubiera existido. Mi sentimiento es que nos usaron como marionetas, porque necesitaban ganar tiempo para inventarse alguna maldita mentira sobre lo que había ocurrido. Edificio Ig Farben, en Frankfurt, cuartel general del ejército estadounidense. Aquí se inventa lo sucedido. La misión de espionaje se convierte en un vuelo de entrenamiento de pilotos que se ha perdido. Mi segundo mejor amigo del grupo también murió en el Hércules. Tenía una hija de 2 años. Su mujer estaba embarazada de 5 meses. Pregunté a mi jefe si la podía visitar. Solo quería darle mi pésame. No podía explicar nada, no sabía nada. Solo le podría decir, es horrible, lo siento mucho. Pero me lo prohibieron. El servicio secreto militar amenaza a estos hombres con 10 años de prisión y $10.000 de multa en el caso de que hablen de sus misiones. Pasadas 2 o 3 semanas, escribí una petición diciendo que nos prohibían hablar con nuestras esposas, que se negaban a decir la verdad a nadie, incluso a nosotros. Esa no era forma de hacer las cosas. Y les dije que estaban destrozando la vida de mucha gente, actuando como lo estaban haciendo. Sus jefes le amenazan con llevarle ante un tribunal militar.
y obligan a Robert Keefe a romper la petición ante ellos. No pensaba que mi gobierno pudiera hacer algo semejante. En ese momento era como un capitán que tenía pocas personas por encima de él y no pensaba que pudiera hacer eso. Creía que solo los rusos actuaban así. Poco después, Robert Keefe se ofrece voluntario para las misiones en Turquía. Soy todo menos un héroe y no sé por qué tenía que ir. Quizá creía que tendría que haber estado en el avión derribado. O quizá pensé que iban a tener otra oportunidad de dispararnos. Robert Keefe no fue derribado, pero quedó marcado para el resto de su vida. 1956. En Wiesbaden, la partida de ajedrez del espionaje entra en una nueva etapa. Un coronel de las Fuerzas Aéreas inspecciona los aviones de reconocimiento de la escuadrilla de apoyo 7499. El nombre en clave de la misión, Ídolo. Con un avión de reconocimiento capaz de volar a altitudes extremas, penetran repetidamente en el espacio aéreo de los países satélites. Esta es la foto original de una misión sobre Yugoslavia. Desde Bitburg despegan otros aviones de la misma unidad con fines similares. Esta vez con aviones sumamente rápidos, los primeros supersónicos. Los soviéticos no disponen de cazas interceptores comparables. El avión despegó en Bitburg, subiendo a gran altura. Después atravesó la frontera hasta el objetivo lo más rápido posible y volvió inmediatamente. En Wiesbaden, aparte de las fuerzas aéreas, también opera la CIA con aviones propios. Sus misiones siguen siendo secretas hasta la fecha. Las llevan a cabo pilotos nativos de los estados del bloque oriental. Una foto tomada en Wiesbaden es la única prueba de que el secreto RB-69 vuela desde Alemania. Se construyeron solamente 7 aviones especialmente para la CIA. Не столько на беспомощность, сколько скорее на... No era tanto indefensión lo que sentíamos, sino más bien amargura. Porque estábamos subdesarrollados en las cuestiones de la defensa aérea. En Alemania, mientras tanto, se inicia una nueva operación, Moby Dick. Cientos de globos aerostáticos equipados con cámaras fotográficas del tamaño de un frigorífico viajan desde el Palatinado. El viento los lleva lentamente a 16 kilómetros de altura hasta la Unión Soviética. Días después, en cuanto alcanzan la costa pacífica del gigantesco país, despegan unos aviones especiales estadounidenses con un dispositivo de captación. Mediante una señal de radio, el globo arroja los carretes en paracaídas que son recogidos desde el avión. Las fotos muestran en su mayoría zonas despobladas, bosques y desiertos de nieve. Nadie puede predeterminar la ruta del globo. Los soviéticos pueden derribarlos, ya que por la noche pierden altura. Presentan su presa en una rueda de prensa internacional. Un espectáculo curioso, probablemente provocado intencionadamente por Washington. Hay muchas incoherencias. Por ejemplo, los globos podían volar sin problemas a 25 kilómetros de altitud, muy por encima de la capacidad de cualquier avión soviético. ¿Por qué no lo hacían? Eisenhower ordenó que los globos fueran lastrados para no subir a más de 15 o 16 kilómetros, que era el techo de los aviones militares. No querría que los soviéticos se embarcaran en proyectos para derribar objetos a gran altura. Porque poco después está terminado el ultrasecreto U-2, avión de reconocimiento de alturas extremas desarrollado por la CIA para su servicio. El jefe de las fuerzas aéreas Lemay está en contra. Quiere seguir volando hasta la Unión Soviética con los bombarderos modificados, pero la CIA se impone. La gente del servicio secreto pensaba que volar por encima de zonas prohibidas, así es como se llamaba, no se debería hacer con bombarderos modificados, y mucho menos deberían hacerlo en su totalidad los militares.
Poco antes de que entrara en servicio el U-2, el coronel LeMay dio la orden de la operación secreta más provocadora de toda la Guerra Fría, Home Run. Desde Thule, en Groenlandia, se realizan 156 misiones aéreas sobre territorio soviético, con aviones que podrían llevar bombas atómicas. A veces iban incluso en vuelo de formación. Hay historiadores que creen que LeMay quería provocar la Tercera Guerra Mundial. Poco después, el presidente Eisenhower pone fin a todas las misiones del Ejército del Aire sobre la Unión Soviética. En las reuniones en la Casa Blanca para estudiar cómo responder a las protestas soviéticas por la operación Home Run, se acordó decir que podría deberse a que el polo norte magnético habría causado problemas de navegación. De ser cierto que algunos aviones hubiesen penetrado en el espacio aéreo soviético, sentiremos mucho lo ocurrido a causa de errores de navegación. Las fuerzas aéreas soviéticas se sienten impotentes. Tienen que admitir que no son capaces de defender a su país. Un reconocimiento humillante. Penetraron en nuestro país. Unas veces entraban y otras no. De esta manera podían poner a prueba nuestros radares. Por eso sabían que nuestra defensa en el norte era muy mala. Y justo este camino, a través del Polo Norte, era el más corto, el mejor para los bombarderos norteamericanos. En julio de 1956, la CIA pone en servicio el U-2. Está estacionado en Wiesbaden. Solo los servicios secretos tienen permiso de volar sobre la Unión Soviética y solo por orden personal del presidente. El destacamento A, un departamento de la CIA, se muda a Alemania en absoluto secreto. Una de las grandes preocupaciones de la CIA era que había que volar desde Wiesbaden, una base donde se hacían otras operaciones secretas. No les gustaba, porque el U-2 era altamente secreto y sus operaciones reservadas incluso dentro de la CIA. El U-2 es capaz de volar más alto que cualquier avión de la época. Y lleva la mejor cámara, con película recién desarrollada. 4 de julio de 1956, orden de misión del mismo presidente. El piloto de la CIA, Herbie Stockman, tiene que averiguar si Khrushchev tiene más bombarderos que los Estados Unidos, según sostienen tanto los militares soviéticos como los norteamericanos. Stockman solo conoce la ruta. Éramos como camioneros, buenos pilotos y de confianza. Así es como nos querían. No os crucéis en nuestro camino, no preguntéis demasiado. Yo lo aceptaba. Los soviéticos detectan al U-2, pero se encuentran impotentes. Tienen que aceptar como fotografía las bases secretas muchos kilómetros por encima de los cazas soviéticos. Mientras volaba, me preguntaba, aunque no de manera insistente, ¿dónde está la amenaza? Debo admitir que en la carrera de armamento nosotros siempre íbamos detrás. Jugábamos con las fichas negras de ajedrez. Las fotos demuestran la debilidad de las fuerzas aéreas soviéticas. La amenaza de la falta de bombarderos, la supremacía soviética, son mentiras de la propaganda. Cuando Gary Powers despega en 1960, hace 2 años que están cancelados los vuelos del U-2. A partir de 1958, según la CIA, los soviéticos eran capaces de derribarlo. Pero no sucedió hasta el 1 de mayo de 1960. Khrushchev intenta usar el derribo del avión como propaganda. Organiza un simulacro de proceso. Powers no usó su veneno, no se suicidó. El ejército nunca se lo perdonó. Ironías de la historia. El mismo día en que fue juzgado Powers, Estados Unidos lanza el primer satélite espía. La era de los vuelos había terminado. Pero el reconocimiento electrónico sigue. Esta versión del B-47 es tan secreta que ni siquiera existen imágenes de vuelo. Cargado de electrónica, bordea el territorio soviético. A veces incluso entra.
Mediante la inteligencia electrónica tratamos de obtener un método que permita alcanzar el objetivo y, a ser posible, volver. Hace falta un procedimiento eficaz para superar sus defensas. El RB-47H es un aparato de alta tecnología y también provisional. Va sentado en el suelo de la cabina. 3 hombres en el mismo espacio que normalmente ocupa un solo piloto. Hay que llevar un paracaídas de 12 centímetros de grosor, un chaleco salvavidas, un casco y ropa para el Ártico, lo que lo hace todavía peor. Hay que subirse por una escalera enclenque que siempre se mueve y buscar el camino deslizándose por un túnel a oscuras. Entrar y salir de la cabina ya era bastante difícil, pero arrastrarse por ese túnel era todo un arte. Había que esforzarse mucho, gatear por el túnel sin activar ni el paracaídas ni el chaleco salvavidas. Cuando se llegaba al final boca abajo y pasabas por una trampilla, era el único momento en que podías estirarte. Cuando entrabas en el departamento de electrónica había 1,20 m de altura. Ni agachado te podías mover en condiciones. Era horriblemente estrecho. Los soviéticos interceptan a los aviones de reconocimiento electrónico y los escoltan, a veces peligrosamente cerca, a veces atacan. Cuando creían que nos movíamos en zonas prohibidas o encontrábamos algo que no debíamos, nos mandaban cazas para ahuyentarnos o para derribarnos. Entonces solo hay una salida: dar la vuelta a toda velocidad y salir huyendo. Sobre el mar los detectores de cohetes no funcionan y los cazas interceptores no disponen de suficiente combustible para una persecución a velocidades que llevan hasta el muro ultrasónico. El avión se estremece, se pierde el control sobre los alerones, pero hacíamos cuanto podíamos para seguir vivos. Tras aterrizar, el avión tenía una costra de sal en los bordes. Las alas estaban tan torcidas que era imposible desmontar los motores. Misiones arriesgadas que hasta hoy siguen siendo secretas. Los pilotos estadounidenses no siempre consiguen escapar. Julio 1960. Un avión de espionaje electrónico vuela desde Inglaterra a Murmansk. Cuando alcanzamos el punto de retorno, el copiloto dijo: chequeo, el ala derecha. Reconocí el tipo de avión y la nacionalidad. Informé, un norteamericano. La respuesta de tierra fue: oblíguele a aterrizar. Polyakov pide que le siga. No respondió a mi invitación. Desde tierra me ordenaron: destrúyalo. Nos disparó sin aviso. Los proyectiles alcanzaron los motores 2 y 3. Después del segundo impacto, ardía. Giró sobre sí mismo y empezó a caer. Entonces vi esos agujeros tan grandes que se abrían por todo el morro. Seguían llegando balas. Oí gritar al comandante: salid de aquí, salid de aquí. Se activaron las luces rojas de los asientos catapultables y empezó a sonar la alarma. Había fuego detrás de mí. Oí la explosión que voló el techo de la cabina. Otra explosión más y pensé: va siendo hora de salir de aquí. A 4.000 metros se abre automáticamente el paracaídas. Veo ese maravilloso mar azul. Nací y crecí en Kansas. Nunca había visto el mar y no tenía idea de cómo era. Teníamos unos 15 grados centígrados, una temperatura bastante cálida. Pero nuestro oficial de inteligencia nos dijo que el agua estaba a 0 grados centígrados. Con McCone sobrevive el copiloto Olmsted. El comandante y los 3 especialistas electrónicos han muerto. Decían que como mucho se aguantaban 18 minutos en aguas tranquilas. Yo estuve allí 6 horas. McCone lucha por sobrevivir. Empieza a rezar.
De repente, al final de mi bote neumático, tan cerca que casi la podía tocar, veo una luz deslumbrante, tan fuerte que tenía que proteger mis ojos. De repente lo supe. Es el Espíritu Santo. Supe que Dios estaba conmigo. Y sin que nadie me dijera nada, estaba seguro de que John McCone iba a ser salvado, que sería rescatado y que todo terminaría bien. Un pesquero soviético recorre la zona donde han caído. McCone grita, gesticula y lo descubren. El copiloto también se salva. ¿Ha sobrevivido alguien? Está bien. Nuestro país seguramente tenía mucho interés en lo que iban a contar. No solamente de su tapadera, la investigación científica de ondas electromagnéticas. Me metieron en la famosa cárcel de Lubyanka, en una celda individual. La puerta de la celda era de madera maciza gruesa, con una pequeña mirilla. Cuando la cerraban, la celda estaba prácticamente insonorizada. Una sensación inquietante. Había también mujeres y niños detenidos. A veces cogían a la gente y le daban una paliza. Ellos gritaban y sollozaban. Me acuerdo cuando el hombre de la celda contigua perdió la cabeza y empezó a lanzarse contra la puerta de la celda. Yo oía cómo se pegaba contra la puerta una y otra vez. La lámpara de 300 vatios impide cualquier sueño profundo, un método sutil de tortura. Me imaginaba que el encarcelamiento iba a durar. Me preparaba. Hacía todos los ejercicios posibles dentro de la celda. 50 flexiones. O bien contaba todos los pelos de mi brazo, solo para entretenerme en algo. Empecé con fantasías diurnas, cuando iba a pescar de niño y cosas así. Pero había que tener cuidado porque a veces te encontrabas al borde de la realidad. Omisión de sueño, tortura por aislamiento, hambre. Los métodos blandos de los soviéticos para hacer hablar. SOS. Estados Unidos reclama públicamente la liberación de los presos, pero McCone no lo sabe. Su mundo se limita a los interrogatorios. Me interrogaban 4 o 5 horas. Después 1 hora de descanso. Así 24 horas al día, 7 días a la semana. Pasadas unas semanas me decía que evidentemente no bastaba con mi número, nombre y rango. Interrogatorios una y otra vez. Tras meses de aislamiento, se encuentra por vez primera con su copiloto. Él había perdido unos 35 kilos. Y yo también. Me mira, le miro, pero no nos reconocemos. Me sonaban sus ojos y le pregunté, ¿eres Bruce Olmsted? Me miró, se echó a llorar, me abrazó, me besó y me dijo, gracias a Dios, eres John McCone. Por fin, después de 7 meses, es liberado como regalo de bienvenida al nuevo presidente John F. Kennedy. Vuelta a la patria, la excepción. Muchos siguen desaparecidos. ¿Había otros supervivientes? Investigamos un caso, el derribo del avión Privateer de 1950. Un documento ha sido olvidado durante más de 50 años. El informe de un preso alemán al servicio secreto norteamericano. En el Gulag Vorkuta, el alemán se había encontrado con un piloto que se llama Waterwolf, que significa lobo de agua. Un juego de palabras del copiloto Howard Sichaf, que significa oveja de mar. El informe contiene detalles. La descripción de la persona coincide con él. Hay más coincidencias. Lobo de agua habría volado de Berlín a Moscú. Esto es cierto y falso. Oveja de mar voló desde Alemania a la Unión Soviética. Lobo de agua habría nacido en Japón. Falso y cierto. Oveja de mar luchó en la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses. ¿El civil Oveja de mar se ha convertido en el soldado lobo de agua? ¿Es posible que Sichaf hubiese sobrevivido? El informe del piloto soviético era unívoco. El Privateer explotó en el aire. Por vez primera, el piloto cuenta ante la cámara lo ocurrido de verdad.
Nos llevaron al cuartel general. Allí lo tenían todo preparado. Un oficial le dicta el informe oficial. No hay supervivientes. Una mentira oficial. Vi los paracaídas. Se lo comuniqué al control de tierra. Hay paracaidistas. Desde el control me ordenaron, déjelos en paz. Su misión ha terminado. Eran unos 10 hombres. Todo estaba preparado, hasta los barcos de rescate para los norteamericanos. Pero, ¿por qué mintió incluso en el año 1993 ante una comisión ruso-norteamericana? Volkogonov, el jefe de la comisión, me dijo, cuente a los norteamericanos toda la verdad. Pregunté, ¿también la de los paracaidistas? Él dijo, todavía no. Si no, buscarán por todas partes y dirán, si hubo paracaidistas, igual siguen con vosotros. Así que callé. Un error. Sigue sin saberse si había pilotos en el campo de Vorkuta. Las reacciones a nuestras investigaciones son sorprendentes. Cuando informamos a la Comisión Ruso-Norteamericana para la aclaración del destino de desaparecidos, deniegan una entrevista. ¿Por qué? ¿Existe una decisión secreta de abandonar a los hombres del Gulag? Un antiguo soldado tiene experiencias amargas. Creo que la burocracia puede ser increíblemente destructiva. Y creo que el sistema militar es el no va más. Una burocracia que tiene armas, combinada con otra que dispone de la capacidad absoluta de mantener el secreto y no decir nada que no quiera. Esos son dos burocracias muy peligrosas. La guerra aérea de las superpotencias era altamente secreta. Sabemos que costó vidas, pero ¿hay personas entre los desaparecidos que han sido sacrificadas por otro objetivo más importante? Según el deseo de los militares, eso será un secreto para siempre.